Hoy vamos a hablar de la terapia de rehidratación oral en diarrea agudas en niños. Hay un concepto importante que está relacionado con el agua corporal. Mientras más pequeño es el niño, mayor es la cantidad de agua en proporción al resto de los tejidos del cuerpo humano. Mientras más pequeño es el niño, mayor es el porcentaje de agua relacionado con el peso corporal. Si nosotros vamos a la vida intrauterina en un feto de unas 28 semanas, el 80% del peso corporal es agua. En el momento en que el niño nace, el 70% de su peso es agua. Esa agua está distribuida, por supuesto, en compartimientos: el espacio intracelular, el espacio extracelular y el espacio intersticial. Indudablemente que esto va disminuyendo en el tiempo y más o menos después del año de la vida disminuye al 60%. Pero imagínense ustedes un lactante que pese 10 kilos, el 70% de su peso es agua, quiere decir que 7 kilos de agua. De allí la importancia del agua con sus electrolitos cuando hay pérdida en el organismo. La causa más frecuente en los niños es la enfermedad diarreica, sobre todo cuando cursa con vómitos. Pero también hay otras causas, la enfermedad respiratoria, donde hay aumento de la frecuencia respiratoria, por allí se pierde agua, que son las pérdidas insensibles. En las sudoraciones profusas, en los niños, golpes de calor, cuando viven alrededor de las minas, por allí se pierde agua también. En caso de diabetes insípida o diabetes mellitus, cuando se pierde mucha agua por la orina, esas son causas de deshidratación. En la deprivación de agua, en situaciones catastróficas o niños abandonados, niños a los que no se les suministra el agua que requieren 24 horas, por supuesto se va a deshidratar. Pero lo más importante en nuestros niños, y es de lo que quiero hacer énfasis, es en la enfermedad diarreica. La Organización Mundial de la Salud define la enfermedad diarreica como la presencia de 3 o más deposiciones en 24 horas, con una disminución de la consistencia que puede llegar a ser líquida totalmente y una duración menor de 14 días, porque después de 14 días ya no es diarrea aguda, es una diarrea crónica. ¿Cuál es la epidemiología de la enfermedad diarreica? La enfermedad diarreica aguda es la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años y a pesar de los cambios de infraestructura de muchos países todavía sigue siendo una causa importante de muerte en el niño. Anualmente ocasiona alrededor de 500.000 muertes en niños y eso está relacionado con la deshidratación. 8 de cada 10 muertes ocurren en los 2 primeros años de la vida, o sea que mientras más pequeño es el niño es mucho más vulnerable, por lo que ya les decía, por su contenido de agua tan importante. Los episodios diarreicos son favorecidos, por supuesto, por las condiciones sanitarias de los ambientes, el hacinamiento, la promiscuidad, la mala disposición de excretas, las aguas contaminadas, los alimentos contaminados, la falta de agua. Todas esas cosas son importantes en la epidemiología de la enfermedad diarreica. Y se estima un aproximado de 3 a 5 episodios de diarrea por año en los niños menores de 5 años, sobre todo cuando los estratos socioeconómicos son más afectados o más inadecuados. Dentro de las complicaciones de una enfermedad diarreica, el 70% de ellas está relacionado con la deshidratación. Podría haber algo relacionado con el agente etiológico, con que hubiera enfermedad infecciosa generalizada, con algunos agentes etiológicos, pero lo más importante y a lo que tememos en forma prioritaria es en la deshidratación, que es la pérdida de líquidos y electrolitos que forman parte de ese medio interno del cual le he venido hablando. ¿Qué es una deshidratación? Es la disminución sensible y patológica del contenido hídrico del organismo con alteraciones del equilibrio de agua corporal y de los electrolitos.
Quiere decir que cuando el niño se deshidrata, va a perder agua y va a perder electrolitos. Y eso, por supuesto, eso va a afectar los espacios que constituyen el agua orgánica total del organismo. En la diarrea, hay que recordar esto, en la diarrea no solamente se pierde agua, porque las madres observan que es una diarrea acuosa y piensan que eso es solamente agua, no es así. En la diarrea se pierden esos electrolitos que están disueltos en el agua corporal, como el sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato y otros electrolitos en menos cantidad. Pero estos son los más importantes porque estos son los que definen realmente lo que se llama la osmolaridad de los espacios acuosos del organismo. Los niños deshidratados por diarrea aguda pueden perder peso y eso es lo fundamental. Y en los niños menores, cuando hablamos de deshidratación leve, generalmente la pérdida está por debajo del 5% de peso corporal de pérdida. En la deshidratación moderada se pierde entre el 5 y el 9%. Y más de 10% o 10% y más ya es una pérdida importante y que si continúa el niño va a entrar en lo que se llama un shock hipovolémico, que es una pérdida tan importante de líquido, sobre todo el espacio vascular, que hace que el niño entre en shock, en estado de shock. Y eso es lo que definitivamente nosotros tenemos que evitar, no solamente con la prevención de la deshidratación en la enfermedad diarreica. Hay signos clínicos que caracterizan a la deshidratación, pero quiero decirle que en la deshidratación leve, cuando la pérdida es menos del 5%, allí generalmente no hay síntomas, y eso es una de las cosas que hay que saber. El niño puede tener una deshidratación leve y no dar ningún signo y síntoma. Pudiera ser que el niño estuviera un poco irritable, que disminuyera la cantidad de orina, pero eso es muy subjetivo, eso no se ve y la madre no lo observa. Y entonces uno tiene que saber que la deshidratación leve puede estar presente, aunque no podemos en un momento determinado decir el niño tiene estos signos clínicos de deshidratación. Ya cuando la deshidratación es moderada o grave, entonces van a aparecer los signos clásicos de deshidratación. La fontanela anterior hundida, los ojos hundidos, boca seca, saliva espesa, llanto sin lágrimas, y este es un dato muy importante. El signo del pliegue, que ahora se lo voy a mostrar qué es un signo del pliegue, disminuye en forma importante la cantidad de orina, puede haber oliguria, y si el niño ya tiene una deshidratación grave, va a tener anuria, o sea, no va a orinar. Hay disminución de la tensión arterial, letargo o irritabilidad, dependiendo del tipo de deshidratación que presente. Desde toda la vida, muchos años, desde los estudios de Darrow, ya se utilizaban los líquidos y con electrolitos por vía oral. Hubo un fracaso de muchos años en cuanto a la vía de administración, porque se prefería indudablemente la vía oral, pero sin embargo no había forma de saber qué ocurría cuando se le daba sueros a los pacientes sin que mejorara su estado de hidratación. Lo que pasaba antes de la década del 70 del siglo pasado, lo que ocurría era que generalmente las soluciones orales que se hacían estaban orientadas a satisfacer el paladar del niño. Entonces todas tenían mucho azúcar y pocos electrolitos. Cuando no hay relación equimolar, como decimos, relación equimolar entre el sodio y la glucosa, entonces más bien aumentaba la osmolaridad de la luz intestinal y eso traía como consecuencia más diarrea. Entonces las soluciones orales definitivamente ante la década del 70 del siglo pasado no funcionaban. Cuando los investigadores comenzaron a evaluar el transporte activo a nivel del intestino, observaron
que la relación entre el sodio y la glucosa tenía que ser muy parecida, tenían que ser prácticamente iguales, que es lo que llamamos equimolar, para que ocurriera el transporte activo sodio-glucosa y el agua entrara a través del enterocito, a través de la pared, y entrara al torrente sanguíneo. Este descubrimiento de la relación equimolar sodio-glucosa trajo como consecuencia que disminuyó en la década del 70, en los primeros años de la década del 70 del siglo pasado, disminuyó en 55% la mortalidad en los niños por deshidratación. Fíjese que esto fue tan importante que en una revista médica llamada Lancet del año 77, el editorial que se llamó Agua, Azúcar y Sal, una solución, la conclusión de ese editorial es que la terapia de rehidratación oral con estas nuevas soluciones era el adelanto médico más importante del siglo XX. Y eso es muy importante, la terapia de rehidratación oral en los niños cuando presentan signos clínicos de diarrea y deshidratación. Esa que está allí señalada es la primera solución que utilizamos. Fíjense ustedes que desde el punto de vista de la concentración, la concentración de sodio de 90 es muy parecida a la de la glucosa, que está en 111, es una relación 1.2. En los años posteriores se hicieron varios trabajos, muchos trabajos. La Organización Mundial de la Salud en principio dudaba de la efectividad, pero los investigadores demostraron definitivamente que la relación equimolar, si se mantenía, aunque disminuyera la osmolaridad de la solución, se iba a absorber muy bien y iba a disminuir la cantidad de vómitos y diarrea en 30%. Cuando eso se definió y realmente se hicieron todos los trabajos de investigación, la Organización Mundial de la Salud aprobó este suero como el que está planteado allí, que es el suero oral que se utiliza actualmente, que son sueros de más baja osmolaridad y que se absorben muy bien a nivel del tracto gastrointestinal. Yo recomiendo que en toda casa hayan unos sobres de suero oral. Yo prefiero realmente el suero en esa forma, en las sales de rehidratación, en polvo o granulado como este, pero no es que los sueros en frasco sean malos. Algunos están adaptados a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Los que están adaptados a la Organización Mundial de la Salud, tanto en sobre como en frasco, lo dicen por las recomendaciones de la OMS, y esos son los adecuados, porque hay otros en el comercio, en la farmacia, pues que no cumplen con los requerimientos, y eso es muy importante. Entonces, preferiblemente tener sobres en la casa para no tener que salir corriendo a comprar, sino tenerlos allí y que estén adecuados a los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud, y eso es fundamental. ¿Para qué vamos a utilizar la terapia de rehidratación oral? Primero, para prevenir la deshidratación. El niño tiene diarrea y vómito, y nosotros sabemos que en un momento determinado que no tiene signos clínicos de deshidratación, pero tenemos que hidratarlo para evitar que se deshidrate. Entonces, apenas comienza la diarrea o los vómitos, ya voy a dar algunos lineamientos sobre los vómitos, apenas comienza la diarrea hay que darle suero oral al niño. Y entonces, hay que sacar los sobres que tenemos guardados, ver si están vigentes y entonces comenzar a dar el suero oral. Ya voy a explicar las técnicas. Pero también para tratar deshidratación, cuando los signos clínicos están presentes, entonces también trataremos con suero oral la deshidratación hasta cierto punto. Muy bien, nosotros hablamos de planes de terapia de rehidratación. El plan A, prevención en el hogar. El plan A no tenemos por qué hacerlo los médicos. El plan A no tiene por qué hacerlo la enfermera. El plan A lo hace la madre con su niño, una taza, una cucharita y suero oral. Y eso es porque eso es para prevenir, para evitar que el niño se deshidrate.
El plan B es cuando ya hay signos de deshidratación leve o moderada, ya el niño está presentando signos clínicos y ese lo vamos a hacer los médicos en el hospital, que es lo que se llama plan B, y lo hacemos por un periodo más o menos de unas 4 horas. Cuando nos fracasa el plan B, cuando el niño nos llega muy deshidratado ya con signos de shock, entonces allí vamos a usar el plan C, que es el tratamiento del shock hipovolémico. Eso sí es por vía intravenosa. Pero fíjense ustedes, la mayoría de las veces nosotros podemos prevenir que el niño llegue al shock hipovolémico dándole suero oral en su casa. ¿Cómo desarrollamos nosotros el plan A? Primero, evitar alimentos que aumenten la carga osmolar en el intestino, porque si se aumenta la carga osmolar en el intestino, va a haber salida de líquido de los espacios internos del intersticio hacia la luz intestinal y va a aumentar la cantidad de evacuaciones y va a haber más diarrea y más deshidratación. Entonces hay que evitar eso. Por cada evacuación líquida nosotros administramos suero oral. Cada vez que el niño haga una evacuación, suero oral. Hay esas recomendaciones en los niños menores de 12 meses, 50 a 100 mililitros, y mayores de 12 meses, 100 a 200 mililitros por cada evacuación. Realmente, si ustedes no tienen la forma de medirlo, no saben hacerlo, no importa. Denle igual que los niños mayores la libre demanda. El niño hace una evacuación, ustedes agarran su taza, cucharita y su suero y se lo ofrecen. Si el niño necesita el suero, se lo va a tomar. Y si no lo necesita, no se lo va a tomar. Recuerden que el sabor del suero generalmente no es tan agradable, a los niños muchas veces no les gusta. Entonces, si ustedes no están dispuestos, si las madres no están dispuestas en un momento determinado a hacer cálculo, no importa, se toma el suero y se le da con taza y cucharita hasta que el niño quiera. Eso es con cada evacuación. Esta es la forma. Ahí está el sobre de suero oral, ahí está el agua, es agua limpia. Generalmente el agua del consumo puede ser filtrada, muchas veces es hervida. Hay que tomar la precaución de que si es hervida, el agua no puede estar caliente en el momento que se restituye o se le agrega el sobre al agua. Tiene que estar a temperatura ambiente. Entonces probablemente eso pudiera ser una limitante en los casos en que la diarrea es muy profusa. Entonces lo importante es que el agua esté limpia para el consumo y se tome 1 litro de agua y se agrega un sobre. Siempre leer el sobre que diga que que se prepara en 1 litro de agua, porque de pronto hay algunos sobres, en este momento no hay en el país, pero hay unos sobres que se preparan en 8 onzas. Entonces hay que estar pendiente de que tenga el litro y se le agregue sus sales de rehidratación oral. ¿Cómo se administra? Así, con taza y cucharita, nunca biberón. Si nosotros protegemos la lactancia materna, si nosotros somos amigos de la lactancia materna, sería absurdo que por una diarrea para hidratar a un niño se le diera un biberón. Entonces lo ideal es taza y cucharita. Y además la taza y cucharita facilita que el estómago se vaya vaciando, porque la cantidad de líquidos que ingiere el niño no es tan grande de una sola vez y probablemente no vomite. Mientras que con biberón se llena el estómago del suero oral y pudiera vomitar en caso de que tenga un cuadro gastrointestinal con vómito. Entonces la idea fundamental es esta. Fíjense ustedes, aquí está un niño, su mamá, con una taza y una cucharita dándole el suero oral. Este niño ya tenía algunos signos de deshidratación, fíjense ustedes, los ojos hundidos, y la madre dándole su suero con cucharita. Este es el signo del pliegue. Ese signo del pliegue hay que tenerlo bien en cuenta. Hay que pellizcarle así la piel del abdomen al niño y ver si aparece el signo del pliegue. Ya un signo del pliegue ya no es manejo en la casa. Entonces, un niño que tenga signo de pliegue y que tenga los otros signos de deshidratación y síntomas de deshidratación, este niño debe ser consultado con el médico a nivel pues, del hospital o del centro de salud. Los vómitos. Una de las cosas que
preocupa, que preocupa generalmente no solamente a la madre, sino al médico también, es la presencia de vómito. Esos cuadros virales, el rotavirus, el norovirus sobre todo, que da tanto vómito, pudiera en un momento determinado hacer que el suero oral no fuera efectivo, porque el niño lo vomita, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los vómitos. Pero tampoco pensar que los vómitos requieren siempre un antiemético, no es así. Muchas veces los antieméticos pueden ser útiles, pero dan sueño, y entonces ese sueño, el niño se duerme, y entonces eso va a retrasar el uso de la terapia de rehidratación. Entonces la idea fundamental, y esto es producto de lo que nosotros llamamos metaanálisis, muchos trabajos que han demostrado que cuando hacemos estas técnicas del manejo de los vómitos, da muy buen resultado. Fíjense ustedes, después de cada vómito esperamos 20 minutos sin dar nada por vía oral. Al término de ese tiempo ofrecemos suero oral con taza y cucharita, nunca con biberón. ¿Qué dice la estadística de todos estos trabajos? Que cuando lo hacemos así, solamente de los que recibieron esta técnica, de los que recibieron el suero con esta técnica, solamente el 30% de los niños vomita la segunda vez. Ok, vomitó, nuevamente esperamos 20 minutos y le damos otra vez el suero oral con taza y cucharita. De los trabajos han demostrado que de ese grupo, solamente el 50% de ese 30% va a vomitar la tercera vez. Si vomita la tercera vez, entonces allí habría que evaluar su estado de deshidratación, porque esos son vómitos incoercibles y probablemente tengamos que utilizar otra vía, que puede ser la gastroclisis en el hospital, o si necesitamos la vía intravenosa. Pero lo importante es que en la casa se intente corregir los vómitos con este método. Yo he observado en mi experiencia personal que la mayoría de las veces esto funciona muy bien. ¿Cuáles son las razones por las que fracasa la terapia de rehidratación oral? En las altas tasas de pérdida fecal hay unos cuadros que son producidos por algunas bacterias y algunos virus donde la cantidad de pérdida es tan grande que nosotros no podemos restituir el suero con taza y cucharita. Y entonces el niño, a pesar de que le estamos dando bastante suero oral, eso ocurre por ejemplo en enfermedades como el cólera. Entonces, a pesar de que le estamos dando suero oral, el niño sigue perdiendo, hay pérdida muy intensa y podría deshidratarse. En los vómitos persistentes, esta es otra causa, pero si utilizamos la técnica anterior, pudiéramos solucionar el problema, y si no, entonces habría que consultar para usar otra vía. En la deshidratación grave, por supuesto, cuando ya el niño está chocado, tiene signos de alteraciones de hipovolemia, entonces allí tendríamos que utilizar la vía parenteral, la vía intravenosa. El rechazo o incapacidad para beber, eso puede ocurrir, que el niño rechace. Hay un tipo de deshidratación que es la deshidratación hiponatrémica, donde el niño no tiene sed, y entonces allí se dificulta el uso del suero oral. Pero si hay rechazo o incapacidad para beber, probablemente hay que consultar, porque es probable que necesite una gastroclisis o requiera la solución intravenosa. La preparación o administración incorrecta del suero oral, esta es una de las causas más frecuentes de fracaso. La madre llama al médico y dice, mire, doctor, el niño no se quiere tomar el suero. Ah, bueno, no importa, agrégale chinoto, agrégale Pepsi-Cola. Eso es un error gravísimo, porque si hablamos de que debe haber una relación equimolar, sodio-glucosa, si le agregamos refresco al suero, se rompe esa relación equimolar y entonces va a aumentar la diarrea porque no se va a absorber el suero oral. Entonces, eso es el error que más se presenta y tenemos nosotros que evitarlo. Cuando el niño se distiende, el abdomen presenta un hilio, entonces, por supuesto, ahí hay que utilizar la vía intravenosa. Esto está totalmente contraindicado. Y un mensaje importante que quiero dar, porque he visto indicaciones, e inclusive de médicos, que cuando el niño tiene diarrea le dice, bueno, si no tiene suero, dale Gatorade. Eso no tiene ninguna indicación.
Las bebidas deportivas no tienen ninguna indicación en diarrea aguda, y estoy hablando en niños y en adultos también. Ni tampoco la pepsi-cola, ni tampoco el chinoto, ni tampoco agregar limón, nada de esas cosas está indicada. El suero debe darse con el sabor que tiene y el niño se lo va a tomar si así lo necesita. Entonces, olviden el uso de refresco para diluir y para que el niño lo acepte, o aparte darle su bebida deportiva, porque eso está absolutamente contraindicado, porque no tiene nada que buscar allí, porque no tiene electrolitos. Fíjense ustedes, por ejemplo, el Gatorade tiene esa concentración de 255 milimoles de glucosa, y lo único que tiene de sodio son 22 mil equivalentes. Eso, ahí no hay relación equimolar en ninguna parte. Entonces, todos esos líquidos están contraindicados en la enfermedad diarreica. Una cosa importante, después que el niño tiene su evacuación y ustedes le dan suero oral, no hay ninguna contraindicación de la lactancia materna. El niño puede seguir alimentándose con su lactancia materna. Entonces, eso de omitir la vía oral indefinidamente o omitir la lactancia materna, eso no debe hacerse. Es importante que el niño continúe con la lactancia materna, y por supuesto, si el niño recibe otros alimentos, probar pequeñas tomas más frecuentes para que en todo caso no lo vomite. Entonces, mire, eso es lo fundamental en el manejo de la terapia de rehidratación oral en la casa. Evitar que el niño se deshidrate. No queremos que el niño llegue a estas condiciones. Este es un niño chocado, un niño, fíjense la lengua como está seca, fíjense los ojos hundidos. Este es un niño que por supuesto va a requerir el manejo de la solución intravenosa, y eso nosotros lo podemos evitar en la casa entrenando bien a la madre en el uso de la terapia de rehidratación oral, en la disponibilidad del suero oral en la casa, y evitaremos realmente muchos problemas en este sentido. Y no queremos niños así, sino queremos niños sanos como estos que están representados acá, que bueno, probablemente cuando presentaron diarrea, la madre lo supo hidratar en la forma debida.